¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos iniciando una nueva transmisión más a través de Darshana y de La Fuente. Como saben muy bien, mi nombre es Saúl de La Fuente y es un gusto, ¿qué digo? Un gusto, un verdadero placer poder compartir con ustedes esta transmisión, poder tener la oportunidad de recordarles y de recordarnos que es tiempo de despertar. Y por eso, porque es tiempo de despertar, es que hacemos pues sí, estas transmisiones, este servicio, esto que compartimos para todos ustedes, con muchísimo gusto, desde la hermosísima ciudad de Cholula, ya pronta a ser llamada Cholula de Quetzalcóatl. Y es que Quetzalcóatl es una figura muy importante porque Quetzalcóatl representa la serpiente emplumada o, dicho de otra manera, esta parte de... Miren, déjenme ver por aquí, ya empiezan a llegar algunos mensajes, entonces déjenme acomodar porque... Porque empiezan a entrar y bueno, pues ya saben, hay que compartir aprovechando que estamos en esta transmisión. Déjenme ver por acá. ¿A quién voy a saludar? A Verónica Barba. ¿Cómo estás, Verónica Barba? Muy buenas noches. ¿Dónde pongo? Aquí pongo los comentarios. Ese es para comentar. Aquí, familiarizándome con con la transmisión y compartiendo. Ya saben, ayúdenos a compartir, échenos la mano con lo que tiene que ver con darle like a la página, con compartir, con comentar como lo hacen generalmente, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Como aparece ahí, dice Facebook que apóyenos con el compartir. Así que bueno, pues ya cada vez entra más gente. Hoy es jueves, entonces bueno, pues dado que hemos estado un poco inactivos en estos días, vamos a hacer un jueves de mensajes. Así que si quieren su mensaje, es importante que anoten ahí que quieren mensaje. Ahora sí, ya, por fin, ya puedo ver los mensajes que están llegando. ¿Cómo estás, Verónica Barba? Muy buenas noches. Víctor Martínez dice, buenas noches, ¿cómo seguimos? Pues seguimos muy bien. Lo que todavía está en proceso de recuperación es nuestro foro 1 con nuestro equipo de transmisión número 1. Hugo Castillo, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches, bienvenido. Igual Ale Jaguarcita Rubio. Hola, ¿cómo estás, Ale? Gina Bautista, ajá, exactamente. ¿Cómo sigue Gina Bautista? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ale dice, sí quiero mensaje. Excelente, mi querida Ale, porque entonces seguramente vas a ser de las primeras personas que les toque mensaje el día de hoy. Luz Amanda González Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión. Y bueno, déjenme aquí poner esto, ya está arreglado eso. Hugo también Hugo quiere mensaje, todos quieren mensaje. Recuerden que para hacerlo de una manera un poquito más, ¿cómo podríamos decir? No sé, eficiente quizás. ¿Qué tema en particular les gustaría que se trabajara o se tocara en este mensaje? Es que estoy viendo aquí, está así como que siento que está un poco chueco lo voy a enderezar ahí. ¿Cómo se hace para...? Ajá, ahí ya está un poco más derecho. Ahí creo que lo dejé peor. Pero bueno, dice Gina, aún me fatigo, pero ya saliendo de esto. Qué bueno, Gina, me da mucho gusto. Qué bueno que ya te sientas mejor y que estés... miren, creo que ahí ya se ve más derechito, ¿no? Ya. Qué bueno que estás mejor, mi querida Gina. Natalie Catarino dice, hola, Saúl. Ay, ahora me voy a hacer para acá. Ya, creo que ahí ya está bien centrado. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Qué cuentas? ¿Qué dice la Ciudad de México? ¿Qué dicen sus respectivas ciudades? Tijuana, Colombia, bueno, Bogotá, para ser más específicos, Tamaulipas, si mal no recuerdo. ¿Qué dicen sus respectivas ciudades? ¿Cómo está el clima? Platíquenme, cuéntenme
cómo está, ahora sí que hay, que cuentan para iniciar, sí, o sea, además, por supuesto, de dar los mensajes, pues ver un poquito esta convivencia que tenemos entre nosotros. ¿Cómo estás, Ofelia Peña? ¿Qué hay por Los Ángeles? Hola, Verónica Salgado Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está la situación en el Estado de México? Y así vayan platicando un poco qué pasa en sus respectivas localidades. Dice Víctor, yo quiero un mensaje que vaya dirigido a todos los enfermos del mundo y deseándoles pronta sanación. Sí, es un muy buen mensaje, una muy buena idea, precisamente para ver esa parte. Entonces, bueno, pues les comentaba al principio de la transmisión que efectivamente es tiempo de despertar, es tiempo de reconocer qué es lo que somos en verdad. Estamos muy atorados, muy encerrados en esta percepción del ego, del yo, y dejamos de lado muchas veces nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad, que es espiritual. Claro, hay que conectar con esta esencia, no solamente decirlo de palabras, sino en verdad hacer esa conexión. Ale dice, este fin de semana estaremos en una expo de terapias holísticas para que nos manden sus buenas intenciones. Qué bueno, Ale. Déjenme ver cómo se escucha la transmisión, si sí se escucha bien. Sí, parece que sí se escucha bien. Pero dice, ha estado con mucho viento por la tarde, noche, en la mañana con un sol hermoso, de repente se nubla y hay lluvia. Muy bien, que está entonces muy parecido, muy similar a cómo está el clima también aquí en Puebla, que sí, por momentos sale el sol y por momentos empieza a llover. Pues claro, mi querida Ale, te mandamos muy buena vibra, como dices tú, nuestras mejores intenciones para que les vaya muy bien en estas expos de terapias holísticas y bueno, pues se siga difundiendo este trabajo personal y este trabajo espiritual. Entonces, chicas, bueno, vamos a iniciar con los mensajes de este día, de este jueves. Vamos a iniciar con Vero Barba, que ya tenía rato, mi querida Vero, que no eras la primera en entrar. Antes entraba siempre la primera. Y justo ahora que damos mensajes, casualmente, que no es casualidad, no creo que sea casualidad, pues resulta que te va a volver a tocar. Estoy escuchando la repetición. Dice Gina, aquí también hace mucho viento, no he podido ver si hay sol, por eso del encierro. Pues asómate en una ventana, mi querida Gina, pues que como que, o sea, que cómo no va a haber ventanas. No sé si ya escuchan a lo lejos la voz de Sofía. No, no se escucha. Sí se escucha. A ver, le voy a subir para ver si se escucha. Ay, Sofía cree que no se escucha, qué inocente. Solamente voz bajo. Sí, me dicen. Dice Vero, Ale, ¿no van a transmitir? O sea, ¿van a transmitir su expo? Bueno, pues vamos a iniciar. Es que Sofía, me anda distrayendo Sofía. Pero bueno, ahí dice, ya se fue y solo quedó su voz y se fue Sofía o qué. Sí. Es que lo dijo, ya es como el eco, ¿no? Ya se fue, Sofía ya está en la esquina y apenas llegó la voz. ¿O qué caraglio, mi querida Sopas? Entonces, vamos a iniciar con los mensajes. El primer mensaje es para Verónica Barba. Híjole, ¿qué creen? Que ya se me... Empezamos con los problemas. A ver, déjenme ver aquí. Aquí sí puedo ver todos los mensajes uno por uno. Ya saben que si me salto, échenle la culpa a Facebook. Bueno, voy a iniciar con Verónica Barba porque ya se me saltaron un montón de mensajes. Entonces, vuélvanme a poner ahí, por favor, los que quieran mensaje, porque ya se saltaron los mensajes. Vamos a iniciar, y si no, pues seguimos platicando acerca de la expo de Ale Jaguarcita Rubio. ¿Qué tipo de terapias dan o cómo va a estar la onda, mi querida? Platícanos más en lo que vuelven a llegar los mensajes. Conchita Morales, bienvenida, mensajito por favor, claro que sí, no lo había pensado, dice Ale. Pues pueden hacer exactamente una transmisión en su página de terapias, ¿qué? Perdón que se me vaya el nombre, Jaguar, me parece.
Terapias Ale Jaguarcita Rubio. Entonces vamos a iniciar y ahí fueron casi todos los mensajes que tenía pendientes. Vamos a iniciar con Verónica Barba. A ver, mi querida Vero Barba, ¿qué mensaje te sale el día de hoy? Con, ya saben, primero las cartas del Tarot Zen y luego las cartas de ángeles y maestros ascendidos para ver qué se puede hacer en relación. Vamos a hacerlo aparentemente al azar, y digo aparentemente porque pues generalmente tiene que ver con, aquí déjenme, para empezar déjenme organizar todo porque lo tengo un poco desorganizadito. Aquí está la moralidad. Todos queremos mensaje. Sí, lo que pasa es que como estoy en el Facebook, ya no veo sus mensajes, pero voy a hacerlo al azar. Miren, aquí arriba puedo ver quiénes están conectados. Es interesante ver una nueva forma de transmitir. Aquí ya vi quiénes se salen. Miren, aquí está mejor. Aquí puedo ver quiénes están conectados. Entonces el que se salga no le toca mensaje. Moralidad. Vero Barba, te sale la carta de la moralidad. Y quiero que veas a ese hombre. Qué hombre tan rígido, ¿no? Nada más de ver la carta ya como que cae gordo. O sea, la cara, la forma, la expresión de la nariz, de la boca, de esta parte de la cara, las manos. O sea, obviamente solo se ve sus manos y esta zona, pero con eso podemos apreciar claramente cómo es esta persona, o sea, cómo este ser humano, además con las nubes que representa la mente. Es una carta que está representada por la mente porque es de la aire, del elemento aire. Entonces, híjole, qué tema tan interesante, mi querida Vero Barba y amigas, amigos que nos siguen este tema de la moralidad. Yo creo que todos, absolutamente todos, dice buena estrategia. Sí, miren, aquí, ¿quién dijo buena estrategia? Vero Salgado, ya, es que estaba hasta arriba y ya me bajé. Buena estrategia, sí, es que hay que prodigarse cuando la tecnología no es lo que uno está acostumbrado, pues tiene uno que sacar recursos, las cartas de la manga. Entonces la moralidad, ¿qué carta tan interesante? Porque digo, obviamente todas las cartas son interesantes y todas las cartas tienen algo que enseñarnos y que mostrarnos, pero la moralidad tiene esta parte social, ¿no? En donde se nos hace creer desde niños que la moral es algo que está dado por default. Es decir, que la moral es algo que existe por sí misma y que entonces todos debemos de seguirla porque es algo como si fuera un valor universal. Cuando la verdad es que la moral es total y absolutamente personal. Obviamente, cuando muchas personas se ponen de acuerdo, es como un reglamento, ¿no? Si muchas personas nos ponemos de acuerdo, pues en un club, en una ciudad, en tu casa, lo que sea, pues hacemos un reglamento y entonces nos acatamos ese reglamento y entonces ya no son solo mis reglas, ya son reglas, ya son las reglas de la casa o las reglas del club o de lo que sea, pero inicia siendo algo personal. Lo mismo pasa con la moral. La moral es algo personal. ¿Cómo estás, mi querida Loana? Saludos, un gran abrazo. La moral es algo que cada quien tiene y que cada quien elige. El problema es que lo elegimos de manera inconsciente. Generalmente lo elegimos porque lo heredamos de, pues obviamente, nuestros padres, nuestro entorno, nuestra sociedad. Y eso es la parte más importante. O sea, este hombre que vemos aquí todo compungido. Saludos, mi querida Ale Silva, hasta Chile. Este hombre que vemos todo compungido está así, todo duro, todo apretado, porque en algún punto de su vida creyó que su moral era la moral universal y entonces anda por la vida imponiendo su moral a la gente. De esas personas que creen que tienen la verdad absoluta, el rigor de lo que debe de ser o lo que debería de ser, y entonces andan por la vida como jueces decidiendo lo correcto y lo incorrecto. Entonces ahí va a aplicar esta situación, mi querida Vero. Observa que al final del día tus ideas, tus creencias, tus puntos de vista,
que te dan un sentido de vida, que te hacen sentir que vives quizás en lo correcto, que te hacen creer que vives en lo justo, que te hacen creer que vives en un buen camino, al final del día solo es tu moral, tu ética, tu código de conducta. Lo puedes compartir con otras personas, pero no imponer a los demás. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos generalmente. Los demás no necesariamente tienen por qué estar sometidos a nuestra moral, no tienen por qué estar sometidos a nuestra idea de lo que debería de ser. Uno, claro, tienes tus ideas, tienes tu moral, no digo que no lo tengas, tampoco digo que cada quien ande de manera anárquica por la vida. Claro, tenemos ese derecho y hasta esa necesidad de generar nuestro propio código de conducta. Pero el punto aquí es saber y entender que es solo nuestro código de conducta y de aquellos que se quieran sumar a él, pero no es para imponerlo a los demás, no es para que los demás se adhieran a ese código de conducta. Cada quien tiene derecho a elegir, obviamente desde una base, porque claro, hay leyes, hay reglas sociales, pero dentro de esa base a elegir lo que considera que entra o no dentro de su moral. No es lo mismo, si hablamos de religiones, las religiones venden moral. No es lo mismo el que sigue la religión católica que a lo mejor el que sigue la religión musulmán, ¿no? Al final del día, o los mormones, ¿no? Es decir, al final del día, lo que para ti es inmoral, para otra persona puede no serlo necesariamente. Entonces, esa es la parte de la conciencia, esa es la parte que hay que concientizar, que hay que darnos cuenta. No solamente, obviamente, este mensaje sale a nombre de Verónica Barba, pero todos, porque aunque estemos o no conscientes, todos en algún punto estamos imponiendo nuestra moral a los demás y eso generalmente va a producir discordia, confusión, conflicto, porque a veces va a coincidir y a veces no va a coincidir con los propios valores y la propia moral de la otra persona. Loana dice que su hijo está muy bien. Qué bueno, Loana, qué bueno. Gracias, Vero, por preguntar efectivamente. Y ahora vamos a ver, mi querida Vero, la carta de la maestra ascendida Lady Rowena. Vean esta carta, vean qué bonita. Mira, aquí como estoy más cerca de la cámara, creo que podrán ver las cartas de una manera más, pues más completa. Aquí vemos a la maestra ascendida Lady Rowena, que representa el rayo rosa del amor divino. Entonces, ¿cómo combatimos esa necesidad de imponer nuestro criterio, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra moral, nuestras reglas, etcétera? ¿Cómo podemos sanar eso? ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos corregir eso? Pues con el amor divino que es incondicional. Por supuesto, cuando mis hijos viven en mi casa, así, entre comillas, ¿no? Claro que como padre, madre, ¿no? Como padres, sí, es necesario que haya reglas. No solo es necesario para los padres, para los hijos es necesario que haya reglas. Pero cuando mis hijos crecen y ya están viviendo su propia vida, emprendiendo su propio camino, ellos tienen que poner sus propias reglas. Y lo que me corresponde es el desarrollo de ese amor incondicional. Es decir, esté o no esté de acuerdo contigo, la misma esencia que vive en mí, el gran espíritu, que es lo que yo soy en verdad, y cuando digo yo soy no es solo este ego, sino todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, es lo que yo soy en verdad, es lo que somos en verdad, y ese gran espíritu vive también en ti. Entonces, más allá de cómo esté construido tu ego, tus creencias, tu ética, tu moral, tu conducta, tus opiniones, lo que te gusta y lo que no te gusta, más allá de todo eso que es apariencia, que es maya, nos une el mismo ser, la misma esencia, y eso es a donde yo pongo mi atención. Entonces, si estoy o no de acuerdo desde mi ética, desde mi moral, con lo que tú eres o haces, está bien, es mi derecho. Pero si realmente te amo, voy más allá de eso y te amo incondicionalmente, o sea, sin condiciones. Y eso aplica
a todo mundo, a mis hijos, a mi pareja, a mis papás, a mis hermanos. Es decir, más allá del ego, más allá del yo. El yo es el que está lleno de moralidad, de creencias, de ideas, pero más allá de ese ego, el espíritu solo es, y al ser se manifiesta a través del amor incondicional, y esa es la parte que representa la amada maestra Lady Rowena, que sí, como dice Loana, qué bonita carta, efectivamente, es una carta muy bonita, y en Tijuana hace mucho calor, en San Diego comenta que hace calor, Vero Barba. Entonces, ahí está precisamente esta parte, chicas, y obviamente Vero Barba. Y claro, obviamente los mensajes, digo, por algo sale, ¿no? Se saca aparentemente al azar, porque pues yo no estoy eligiendo la carta, pero por algo sale esa carta y a veces, claro, no es literal el mensaje, pero si nos llega es porque algo de lo que estamos platicando, algo de lo que estamos manejando, necesita ser visto y necesita ser trabajado, y por eso es que llega esta información. Dice Luana, a mi padre le pasa esto, le cuesta pensar en la idea de que yo me vaya a vivir a otro lado. No sé si tanto por mí, sino por mi hijo, o quizás por mí, porque casi me perdió, la verdad, no lo sé. Sí, Loana, sí pasa, gracias. Claro que sí, mi querida Vero Barba, con muchísimo gusto. Así pasa, mi querida Loana. Como papás, obviamente bien dicen, ¿no? No hay una escuela para padres. Y todos estamos haciendo, eso acuérdense, chicas, chicos, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Obviamente, tenemos diferentes grados de conciencia o niveles de conciencia. No significa que unos sean mejores que otros. Grados de conciencia es qué tan consciente estoy de mí, de lo que yo soy en verdad, o qué tan apegado estoy al automatismo de lo que fue programado en mí a través de mi mente, o lo que llamamos ego. Entonces, un papá no solo me refiero a tu papá, sino unos papás, o una mamá, o un papá sobreprotector, es un papá que tiene miedo, obviamente, que tiene miedo a perder, que tiene miedo a, a no tener ese amor o ese cariño o ese rol que yo juego como padre. Imagínense, vamos a hablar de una mamá sobreprotectora que aquí en Latinoamérica casi no hay, ¿verdad? Y menos en México. Imagínense una mamá sobreprotectora, ¿no? Una mamá que todo su ego, su yo, su identidad está fundamentada en soy mamá, soy madre, soy mamá. Ese es su rol en la sociedad, ese es como se ve a sí misma. Entonces, cuando sus hijos crecen y tienen que vivir su propia vida, esta mamá que está tan apegada a ese rol, soy mamá, tiene miedo de perder su identidad. Si ya no están, ¿cómo soy mamá si ya no tengo hijos a quien educar? ¿Cómo voy a seguir siendo mamá si ya no están aquellos que me hacen ser mamá? Y entonces me apego a ellos. Y digo que lo hago por amor, pero no necesariamente siempre es por amor. Es muchas veces por ese apego que tengo, por esa necesidad de yo seguir viviendo mi rol de madre a través de ellos. Entonces todo eso hay que observarlo, porque si realmente amo a mi hijo, a mis hijos, los dejo libres, porque lo que mis hijos necesitan para crecer es libertad. No significa que no se van a equivocar, porque ese es el tema. Y si les pasa algo, y si sufren, y si salen heridos, probablemente van a sufrir y van a salir heridos en algún punto, de alguna manera, no necesariamente física, pero pues puede ser muy probablemente de manera emocional. Pero eso es parte de la vida y eso es parte del crecimiento. Un hijo que es sobreprotegido, que no se le permite salir a experimentar y a rasparse y a pegarse y sí, a salir golpeado emocionalmente, no se le permite madurar. Y entonces es como Bolt, no sé si se acuerdan de esa película, de la gatita que tiene las garras cortadas, o sea, no se puede defender ante la vida porque en este caso, en el caso del ser humano, no tiene las experiencias, la información adecuada para poder enfrentarse a las situaciones que aparezcan o que atraiga en su vida. Entonces, uno como hijo lo que debe hacer es respetar esa parte de papá, ¿no? Ahí está el amor incondicional,
respetar esas necesidades, ese nivel de conciencia, ese apego, pero seguir con nuestra vida. No ser el buen hijo o el hijo bueno, ¿no? Más bien, o sea, el buen hijo es el hijo que entrega su vida a sus padres. Y entonces, claro, es un buen hijo, ¿no? Y los papás lo quieren mucho y es el hijo más querido, pero a cambio entregó su propia vida, ¿no? Y el hijo bueno es el que ama a sus padres, los respeta, los entiende, o a veces no los entiende, pero si logra, los puede llegar a entender, pues les da un beso en la frente, en la mejilla, y con toda el amor del mundo sigue con su vida. Si un niño ya es mayor de edad, ya no es niño, ya es un adulto, pues adelante con su vida, a respetar a papá, a respetar a mamá, pero tengo el derecho a vivir mi propia vida, porque al final del día, si no lo hago, van a pasar los años y entonces viene el reclamo. Tú no me dejaste, tú no me permitiste, tú. Pues sí, pero al final del día tienes el libre albedrío y la posibilidad de tomar las riendas de tu vida y tomar tus propias decisiones, porque eso implica el madurar y el ser adulto. No van a cambiar, papá y mamá no va a cambiar, el que puede cambiar es uno, y el que puede hacerse responsable de su vida es uno mismo, y emprender el vuelo que todos, tarde que temprano, lo tenemos que emprender. Siguiente mensaje, chicas, no tengo ni idea ya, porque miren, ya los mensajes ya se perdieron, se fueron en el infinito azul, pero aquí puedo ver quiénes están todavía conectados, y también recuerdo que entró por ahí, Ale Jaguarcita entró pronto, y pues recuérdenme quién más entró. A ver, déjenme ver aquí, ¿puedo checar? Ajá, Ale Jaguarcita, Gina Bautista, Víctor Martínez, perfecto, y Luz Amanda, claro que sí. Siguiente mensaje es para Luz Amanda González Rodríguez, y aquí veo si estás, sí estás, Luz Amanda, todavía. Así que siguiente mensaje hasta Bogotá, Colombia. Vamos a ver qué mensaje te sale, mi querida Luz Amanda. Te sale la carta de la inocencia. Esta carta, qué bonita. Aquí ya alguien me puso ahí. Sigo yo. Vamos a ver, ¿quién dice que sigue? Ale dice, sigo yo. Bueno, sí, después de Luz Amanda sigue Ale Jaguarcita. Hola Gris, ¿cómo estás? Buenas noches, ya por aquí, dice Gris. La carta de la inocencia. Qué bonita carta. Ven ahí la mantis religiosa como el personaje de Kung Fu Panda, ¿no? La mantis religiosa con ese anciano que se está regodeando literalmente con el aquí y el ahora. ¿Sí se dan cuenta cómo está este hombre disfrutando de esa mantis religiosa que se paró en su mano? Y está tan metido, tan ensimismado, está habitando con tanta presencia este momento, este aquí y ahora, este momento presente, que todo lo que llega a él, absolutamente todo lo que llega a él es perfecto. Entonces llega la mantis religiosa y en vez de, no sé, a lo mejor alguien se podría espantar o hacerle así, o permite que esa mantis se ponga, se plante o se plasme en su mano y solamente la observa. Esa es la verdadera inocencia. La inocencia no es qué hice en mi adolescencia, o qué no hice, o qué vi, o qué no vi. Eso es parte de la vida, es parte de la experiencia. Pero la verdadera inocencia es cuando recuperamos la conciencia de este momento presente, cuando recuperamos la conciencia de que lo que somos se está manifestando aquí y ahora. Obviamente, cuando estamos atorados, cuando estamos atrapados, cuando estamos absortos por el ego, por el yo, por la identidad, por la mente, por la creencia de separación, pues vivimos en todos los tiempos menos en el tiempo presente, ¿no? Estamos pensando lo que fue, que si hice, que si no hice, que si me faltó, que si debía haber hecho esto en vez de hacer el otro, lo cual pues ya no tiene sentido, ¿no? Pues ya lo que sea ya lo hiciste, ¿no? O no lo hiciste.
o lo que va a hacer. ¿Qué voy a hacer ahorita acabando la transmisión? Voy a ir a cenar, ya cené, me voy a dormir, voy a ver la, no sé, la tele, el internet, el YouTube, lo que sea. Mañana tengo que ir a trabajar. Y entonces estoy pensando en todo y estoy ubicado en todos lados, menos en este momento presente. Y por eso se habla de la magna presencia yo soy, porque se dice que la creación del universo cronológicamente para nosotros, para nuestra mente, pues pasó hace chorrocientos de años, ¿no? Pero, en verdad, para la conciencia despierta, todo solamente pasa en un instante y en un momento. Entonces, la divinidad que habita en todos nosotros, que es lo que somos en verdad, no tiene tiempo, no tiene espacio. Así que mi querida Luz Amanda, busca recuperar esa inocencia, busca observar ese mitote, busca observar ese ruido y procura hacer lo que sea necesario para, aunque sea al principio por momentos, habitar este aquí y ahora. Desde luego, y no me canso de repetírselos, las herramientas están para eso, ¿no? ¿Y qué herramienta más maravillosa o qué mejor herramienta para esto que la meditación? Y obvio, la meditación que yo les recomiendo, pues es la meditación vipassana. Recuerden, iniciar con Anapana, observo mi respiración, solamente observo mi respiración. Mucha gente dice, es que no sé meditar, no necesitas saber meditar, lo único, al revés, saber es algo que está en la mente, que está en la que es parte de este ego lleno de información. El meditar es precisamente salirse de ese saber, es una práctica, obviamente. Bueno, me dirías, bueno, ¿cómo no? Necesito aprender aunque sea la técnica. Bueno, pues aprender la técnica no es otra cosa más que poner tu atención en la nariz, solamente como entra y sale la nariz, y ya de ahí obviamente pasas a más zonas de tu cuerpo, pero al principio solo pongan la atención en su nariz, cómo entra y sale el aire, llegan las ideas, llegan los pensamientos, llega todo este juego del pasado, del futuro. Me doy cuenta de este jueguito y regreso al aquí y a la hora. Es mi responsabilidad, las cosas no se van a resolver por default. Ese es el trabajo del despertar de conciencia. Quiero estar mejor, quiero tener una mejor vida, quiero estar mejor conmigo mismo. Requiero poner manos a la obra. Llamaría por ahí ley de padre, ¿no? Que es esa parte de la estructura, el orden, la disciplina. Sentarme a meditar, pues claro que requiere disciplina y obviamente da flojera, cansa, pareciera que hay mejores cosas que hacer, pero entonces luego no me queje de que, pues, mi mente está hecha un caos. Entonces, manos a la obra, mi querida Luz Amanda, y a meditar. Meditar para recuperar esa inocencia. Y hablando de recuperar esa inocencia, te aparece la carta del Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel, aquí la voy a acercar. El Arcángel Gabriel representa el rayo blanco. ¿Y el rayo blanco qué es? La pureza, la resurrección, la ascensión, la liberación. Y entonces si lo ves coincide con la inocencia. Así como la inocencia no es nunca haber hecho nada en tu vida, ¿no? Como dicen por ahí, pues los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada, ¿no? Obviamente en el momento en que vives pues, vas a cometer errores. Por eso es pecar. Pecado significa errar. Entonces, por eso decía el Maestro Jesús, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces, claro que vamos a cometer errores, claro que vamos a errar, pero recuperar la inocencia y la pureza es reencontrarte con esa esencia espiritual, es ir a esa parte del ser, del espíritu, del yo soy, y ahí es donde está la verdadera pureza, no es otra cosa. La impecabilidad es mantener esa parte del yo soy, del ser, del espíritu, conectada desde esa conciencia divina de unidad. Así entonces, ese es el trabajo, mi querida Luz Amanda. Siguiente mensaje, como aquí bien me dice, es para Ale Rubio. Ale Rubio, que nos sigues desde Tijuana.
Vamos a ver, mi querida Ale Rubio, qué mensaje te aparece el día de hoy. Mira, me sale la carta de la transigencia. La carta de la transigencia representa el elemento arcoíris, que bueno, recuerden, el elemento arcoíris, ¿qué es el elemento arcoíris? La unión del cielo con la tierra, ¿ok? Entonces, queremos que el cielo y la tierra se unifiquen, no que estén separados, no que estén en pugna, no que estén en conflicto, sino realmente en unión. Es que miren, estoy aquí acomodando los mensajes. Que estén en unión, que estén en comunión, finalmente. ¿Qué representa la transigencia, mi querida Ale Rubio? La transigencia, pues es como se ve o como se puede notar en esta carta, estas dos personas, estos son como gemelos, uno junto al otro, son como samuráis, pero son transigentes en su forma de ser. Transigente es alguien que solamente te da la razón, que solamente te da por tu lado, que pues no quiere a lo mejor por no comprometerse o por no generar conflicto, en el mejor de los casos, o a veces hasta por manipular al otro, pues solamente le dice sí, sí, claro, sí, tienes razón, sí, todo está bien, ¿no? Por eso lo opuesto sería la intransigencia, ¿no? Una persona que nunca escucha y que siempre va a rechazar todo lo que llega. Entonces hay que ver esa parte de dos maneras. Uno, como si estoy siendo transigente, obviamente con los demás, y no tiene que ser algo maquiavélico, no, simplemente puede ser por miedo, porque necesito eh, o quiero de alguna manera, pues no tener problemas, no tener conflictos, o sí, también puede ser por una parte que a lo mejor me lleva a la manipulación o al querer, pues que las personas se acomoden a lo que yo quiero, en fin. Obviamente no hacemos las cosas con maldad, como les decía al principio de la transmisión, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero es importante observar eso, ¿no? Por un lado. Y otro, tan o más importante, porque va a ser el reflejo de lo que sucede afuera, la transigencia conmigo mismo. En mi camino espiritual, en mi desarrollo de conciencia, ¿qué, ¿qué puntos de mí estoy realmente dispuesto a observar? ¿Realmente dispuesto a trabajar, a darme cuenta, a aceptar? No sé si alguien me dice, es que eres muy soberbio. Caray, ¿qué tan abierto estoy a escuchar esa parte y qué tan abierto estoy a trabajar esa parte? Duele y cuesta trabajo porque obviamente el ego se defiende y dice, no, no, yo no soy soberbio, tú eres el soberbio. Entonces ahí estoy siendo transigente conmigo mismo cuando no estoy observando esos aspectos de mí que requiero trabajar, que requiero sanar, que para empezar requiero sanar, observar, para empezar requiero observar y estoy siendo transigente conmigo cuando no lo quiero ver y volteo para otro lado. Entonces ahí está, obviamente, el trabajo de autoobservación, de autoconocimiento, de autosanación, y conforme más trabajamos en nosotros mismos, a veces sí se va dificultando, ¿no? El aceptar ciertas cosas, porque pues a nadie nos gusta ver aspectos que nos podrían generar rechazo de los demás, ¿no? Todos queremos ser amados, reconocidos, valorados y no queremos ser mal vistos o rechazados, pero pues es necesario para el despertar de conciencia y para el proceso de sanación, siempre, siempre reconociendo y recordando que no somos ese ego, no somos esos defectos, son aspectos que se han desarrollado, que hemos desarrollado desde este ego para sobrevivir, pero que así como los desarrollamos los podemos transmutar y sanar. Y precisamente vamos a ver la carta que sale. La carta que te sale es la carta de Bodhidharma, maestro Bodhidharma, del cual surge o se deriva el budismo Zen, Bodhidharma, que ya les he platicado su historia, ya les he platicado cómo se sentó a meditar y al meditar se ilumina y todo lo que de esto surge, pero es la parte de la contemplación, es la parte, ese es el ejercicio, mi querida, la práctica, mi querida Ale,
la contemplación. También hablando de meditación, se medita generalmente con los ojos cerrados, pero también podemos meditar con los ojos abiertos. De hecho, en el Zazen, precisamente esta técnica meditativa, se dejan entreabiertos los ojos, o sea, no se cierran totalmente. Así entonces, contemplar un ejercicio que puedes hacer, mi querida Ale, sentarte en algún lugar y dirás, pero ¿cómo? Si no tengo tiempo, tengo que dar mis terapias, tengo que atender a mi familia, tengo un montón de cosas que hacer y sin embargo es necesario darnos un tiempo precisamente para esta contemplación. Siéntate, vete a un parque, ¿no? A un lugar o a donde quiera. Incluso no tiene que ser un lugar silencioso o tranquilo, puedes irte a un centro comercial, a un lugar donde te puedas sentar en una banquita, en donde puedas y solamente observa la gente que pasa enfrente de ti, observa y mientras observas, date cuenta qué pensamientos llegan a ti, qué creencias se detonan, qué juicios, qué opiniones, qué creencias, qué ideas. Hablando de moralidad, qué observas como correcto, como incorrecto. Esta es una práctica que yo hice durante varios meses y créeme que se aprende muchísimo. Pero no solo de la gente, obvio, porque si vamos con esa lupa de juzgar, claro, vas a decir, ay, mira esa señora, mira esos niños, mira qué señora tan grosera, tan cochina. No con esa intención de juzgar a la gente que pase frente de ti, sino más bien de observar tus propios juicios, lo que surge, y ahí está el proceso de la contemplación que nos puede ayudar de esta manera, mi querida Ale. Dice Leslie, si están dando mensajitos, yo quiero uno, por favor. Vamos a ver, mi querida Leslie, si llegamos, no sé ni cuánto tiempo llevo de transmisión. Dice Azucena con doble Z, qué chistoso. Porque bueno, Azucena, la Azucena que conozco es Z y C. Dice, buenas noches, yo quiero mensajito. En realidad se llama Josefina Muñoz Mayorga. Claro que sí, querida Josefina, saludos. Y se me volvieron a perder los mensajes que estaban arriba. Por aquí, ahora sí que déjenme ver. Marielén, ¿cómo estás, Marielén? Dice, buenas noches, un mensajito, mi hermana falleció ayer. Claro que sí, mi querida Marielén. Como dice por aquí Vero, me parece, déjenme leer el mensaje que Vero le pone a Marielén, porque pues sí, creo que resume, si llego a él, pues mucho de lo que pensamos en relación a ese tema, que es, pues sí, obviamente, pues mandarte nuestro cariño, nuestro amor, mandarte, pues obviamente el proceso que tienes que llevar, que es el proceso de duelo, que es un proceso necesario, siempre necesario. Fíjense que muchas veces las personas que nos dedicamos a es que decir que nos dedicamos, pues caray, o sea, pues todos estamos en este camino, no es como un trabajo, ¿verdad? Dice Ale, muchas gracias, Saúl. Con gusto, mi querida Ale. Es decir, las personas que estamos en este camino espiritual, pero que enfocamos mucho de nuestro tiempo a esto, a veces con este tema de la muerte, ¿no? A veces creemos que porque algunos hemos tenido incluso, o sea, ya no es solo una creencia, hemos tenido vivencias que nos demuestran, que de alguna manera nos confirman que la muerte no existe, ¿no? O lo que llamamos muerte, que lo que queda es el cuerpo físico, pero que el alma y obviamente el gran espíritu pues no puede morir porque solo es. Y teniendo experiencias que lo confirman, teniendo eh, eh, pues testimonios que nos permiten darnos cuenta de que en verdad el alma es eterna, aún así el ego, el yo, obviamente siente la pérdida y tiene la necesidad de un duelo. Entonces, aún seamos muy espirituales y aún sepamos con plena conciencia que la muerte no existe, aún así es necesario pasar el proceso del duelo. Entonces, querida amiga, querida Marielén, pues pasa tu proceso del duelo, obviamente pásalo
con el recuerdo de tu hermana. Ya encontré el mensaje, dice Vero: María Elena, lo siento mucho, sé que no hay palabras precisas para estos momentos, pero mis oraciones están contigo y tu familia. Un abrazo, exactamente, ¿no? Por eso decía, por ahí había visto ese mensaje. Entonces, claro, tienes que pasar este proceso, mi querida María Elena. Obviamente no sé qué tan cercana haya sido con tu hermana, pero al final del día, pues no deja de ser tu hermana, y claro que eso es un proceso que tienes que llevar, que requieres llorar, que requieres sentir, que requieres despedirte, hacer lo que sea necesario, si quedó alguna situación pendiente, hacer algo al respecto. Si no, si quedó todo en paz y quedó bien, bueno, pues entonces siempre recordarla, mandarle tu amor, orar por tu hermana, porque hay un libro muy bueno que es el libro tibetano de la vida y la muerte, en donde ahí se explica cómo el alma es un proceso. O sea, si murió ayer tu hermana, todavía está muy fresca la situación, es un proceso. Por eso es que se vela a los cuerpos, o sea, sí, a los cuerpos, se vela porque son tradiciones que tienen un fundamento. El fundamento es que el alma pasa por un proceso en su camino de regresar a donde le corresponde estar para seguir con este camino que recorre el alma una vez que ya no está más en este plano físico. Ahí está la película de Chico Javier, Nuestro Hogar, lo describen perfectamente. Entonces, ora por tu hermana. Obviamente tú estás pasando por un momento muy difícil, muy complicado, como dices, claro que es duro, pero en este momento también es ayudar a que tu hermana siga su camino, ¿sí? Siga su camino y pueda ir a donde le corresponde. Entonces, pide a sus ángeles, pide a sus guías espirituales que la lleven de la mano y que tenga esa luz, ¿no? Incluso en esa película se ve claramente cómo cuando oras por alguien es una luz para esa persona. Entonces, bueno, yo les doy estas referencias como para que ustedes puedan ir y constatarlo, ¿no? Desde luego yo he vivido experiencias muy cercanas, ¿no? Les puedo compartir, y con el afán solamente de hacer esta conciencia, de familiarizarnos con la muerte, porque la muerte es algo a la que todos está ahí. O sea, las culturas prehispánicas, precisamente hablando de eso, los toltecas hablan del ángel de la muerte. Todos vivimos con el ángel de la muerte desde esta perspectiva de que en algún momento todos vamos a hacer ese paso, todos vamos a hacer ese camino, vamos a emprender ese camino, ¿no? Entonces, por eso hay que familiarizarnos, ¿no? Ya lo que te puedo compartir es, cuando murió mi abuelo, fíjate que mi abuelo murió relativamente joven, relativamente porque tenía alrededor de 60 y algo de años. Entonces él muere, y mi bisabuelo, que alguna vez les he platicado, que era director de la Central Espírita Mexicana, que era masón, etcétera, y obviamente era un medio muy desarrollado, cuenta o nos contó, ¿no?, la historia de que cuando muere mi abuelo, va a buscar a esta persona llamada José Álvarez y Gasca, y le pregunta: ¿y ahora qué? ¿No? Ya estoy aquí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Entonces, ahí es donde hay que orar, ahí es donde hay que orar por ellos, y ahí es donde hay que pedir para que sigan su camino. O sea, no termina la historia, ellos están en otro plano, ya no están en este plano físico, pero están en un plano etérico, en un plano energético, en un plano astral, y necesitan de nuestra ayuda. Entonces, ora por ella, y eso, aparte de que eso le ayuda a ella, claro, te ayuda a ti también en tu proceso de duelo. Y así te puedo compartir otra experiencia cuando muere una persona que no era familia de sangre, pero prácticamente lo era, que también les he platicado, Judith Corte, que le decían la Popis. Igual, ¿no? Muere, o como se dice, desencarna, y de inmediato Asu, con estas también capacidades tan desarrolladas que tiene, escucha su voz, le dice: Azucena, y es la voz de la Popis. Entonces ahí es donde hay que orar, hay que dar luz, hay que apoyar. Entonces eso es lo que yo te puedo decir, mi querida Marielen. Por supuesto, aún sabiendo esto, aún sabiendo que la muerte no existe,
aún así, claro, que el yo pues se siente dolido, se siente lastimado, porque está perdiendo una parte física de su pertenencia. Entonces ahí es donde es necesario pasar pues todas las etapas del duelo, mi querida María Elena. Dice, era mi hermana menor, la veía como una hija y claro, duele mucho a pesar de saber que la muerte no existe. Así es, mi querida María Elena, y es natural y es permitir que lleguen las lágrimas, que llegue el dolor natural y solo no convertirlo en sufrimiento, ¿no? Tú sabes la diferencia entre el dolor. El dolor es natural, ¿no? El dolor es natural. O sea, te es natural que te duela. Ahora, convertirlo en sufrimiento es cuando te atoras en esa parte y no permitas que fluya, ¿no? Y entonces lo conviertes en un sufrimiento, ¿no? O sea, solo que te duela y deja que fluya, que pasen las etapas y vas a ver cómo el dolor va a pasar, pero el, el camino que ella ha emprendido y que obviamente a lo mejor, no sé, puede ser un consuelo o no, el que yo te diga que pues no es casualidad, ¿no? Nadie muere por error, nadie muere por equivocación, ¿no? La gente que se va es porque era el momento y uno mismo, fíjate, en un nivel obviamente inconsciente, elige el momento de su muerte. Uno mismo elige el momento de su muerte. Entonces, obviamente, no te digo esto para que diga, ay, bueno, ya no me va a doler, gracias. No, obvio, te va a seguir doliendo, pero pues es como contrarrestar un poco eso con, eh, pues con el conocimiento que nos ayuda a evolucionar, ¿no? A seguir en este camino, en este desarrollo, para poder entender las cosas y hacer que la conciencia se expanda, y en el momento en que se expande la conciencia, podemos crecer con estas experiencias que son duras, pero que son parte obviamente de la vida. Dice Vero, qué linda explicación, Saúl, gracias por hablar así, tan cierto lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, así lo he pasado y lo he vivido. Así es, mi querida Vero. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte, María Elena. Vamos a ver qué mensaje te sale. Eh, Mira, te sale la carta de la plenitud. La carta de la plenitud para ti, María Elena, en este momento que estás viviendo y que obviamente, pues, te mandamos, insisto, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Dice Ale, te recomiendo el libro del plan de mi alma. Pues sí, sí, ahorita ayuda mucho todo lo que nos ayude a ir hacia adentro, pues aporta en este camino, en este momento complicado. La plenitud, de nuevo, es arcoíris, y vemos ahí a una figura que yo percibo obviamente como femenina, aunque solo es una figura, una silueta, pero aún así tiene esta parte que, insisto, yo percibo como femenina, que tiene flores, que tiene árboles, que tiene todo este aspecto, y precisamente yo sé que es, yo sé que es difícil verlo quizás así de esta manera, pero el camino del alma es el camino hacia la plenitud, ¿no? Entonces, eh, todos estamos viviendo las experiencias que requerimos vivir para nuestro desarrollo de conciencia. Entonces, cuando estamos viviendo esas experiencias, eh, las podemos trascender, y si logramos trascender esas experiencias, vamos al camino o nos lleva a un camino de plenitud. ¿Esto qué significa? Que aunque claro que duele y aunque claro que es desagradable, tu hermana está en un proceso de plenitud, ¿no? Ya lo que tenía que aprender de esta experiencia, de este ego, no sé cómo se llamaba tu hermana, pero lo que su alma tenía que aprender de esta experiencia viviendo en este país, como todo lo que era o lo que fue, ya lo había aprendido, ¿sí? Ya lo había aprendido. Y el camino es hacia la plenitud. Entonces, ¿ahora qué corresponde? Seguir aprendiendo en otro nivel de conciencia. Obviamente, bueno, pues los que creemos en la reencarnación, pues ese es el paso, ¿no? Ahora, ¿qué va a requerir esa alma para seguir evolucionando? Pero
ese camino es de plenitud, María Elena. Y yo creo que tu hermana es una forma, ¿no? Obviamente es doloroso, pero es una forma de comunicar eso. Donde quiera que esté, está en ese proceso de plenitud. Entonces a veces sufrimos los que nos quedamos por extrañar ese afecto, pero los que se van, cuando están, como percibo que lo está tu hermana, cuando están en ese camino, literalmente están evolucionando y se siguen desarrollando y a veces lo que las ata es más el dolor que genera a los que se quedan que su propio camino de plenitud. Entonces, ahí está esa parte, mi querida Marielén. Todo es un proceso, todo es un desarrollo de conciencia y ustedes aprenden y ella sigue en su camino de aprendizaje. Y bueno, pues inmediatamente me sale la carta de el ángel de la guarda, que pues como lo hemos platicado, todos tenemos un ángel de la guarda. Entonces la invitación, mi querida María Elena, es la misma, que pidas, que invoques, que te conectes con su ángel de la guarda, con su ángel guardián, con su ángel ministrador, que hagas esa oración para que tu hermana tenga esa guía de plenitud, la plenitud del ser, del espíritu, del alma,